Muy buenas tardes. Hoy estaremos otra vez en otra clase sobre la liturgia y hoy estaremos aprendiendo sobre uno de los libros más importantes en toda celebración litúrgica de la Iglesia Católica y viene siendo el Misal Romano. Yo creo que todos los católicos que asistimos a misa cada 8 días o a diario vemos este libro rojo en el altar. Este, este libro es es el libro más importante de toda la celebración porque en él contiene literalmente toda la misa, tiene todo lo que se debe decir, las instrucciones para cada misa del año litúrgico y diversas otras misas en honor al Señor, a María Santísima, a los santos y otras necesidades. Este, pero ¿qué es el misal romano? ¿De dónde proviene este misal? ¿Por qué la iglesia usa el misal? El misal romano que se usa actualmente es el misal romano de 1969, de ahí proviene, o el misal romano post Concilio Vaticano II, que fue decretado y promovido y aprobado por el Papa hoy San Pablo VI en 1969. Este libro, el misal romano, también se le conoce como el libro del altar o el libro del celebrante, porque es el libro que está situado en el altar y es el libro que el celebrante usa para las Eucaristías en todo el mundo. Este libro es el libro oficial según el cual la iglesia celebra la Eucaristía. La iglesia es una iglesia de orden, es una iglesia donde la Eucaristía se celebra igual aquí en Japón, en China, en otros países, en todo el mundo, todo universalmente se celebra la Eucaristía en la misma manera, las mismas palabras, el mismo contenido. Esto no es la Santa Misa no es no es una celebración en donde el celebrante o el que preside eh, puede cambiar cosas, dice todo lo que el sacerdote piense que debe decir en el momento. No, está ya escrito en un libro universal en el cual el sacerdote se guía para celebrar una Eucaristía y que la iglesia sea unida en una sola celebración. Contiene las instrucciones, las plegarias, las antífonas, bendiciones y otras oraciones que para cada misa del año litúrgico, para misas en honor al Señor, en honor a la Virgen María, en honor a los santos, mártires y otras diversas necesidades. Este es el libro, tenemos aquí enfrente el libro El Misal Romano. Esta edición es la más nueva para Estados Unidos. Este es el misal de la edición de la conferencia episcopal. Cada conferencia de obispos de cada país o región tiene su misal, dependiendo de la cultura, dependiendo en la región en donde están. No todas las regiones son iguales, no todos los países son iguales. Está en el idioma, en la cultura de cada país. Aquí está Estados Unidos, es el misal nuevo de Estados Unidos. Muchos preguntan por qué misal romano. Pues nuestra iglesia es romana porque proviene de Roma. La iglesia, su sede está en Roma por la razón de que el misal es romano, de la iglesia latina, de la iglesia occidental. Hay dos iglesias en la cual se dividieron en 1054, la iglesia occidental y la iglesia oriental, que viene siendo la iglesia ortodoxa. Hay muchas iglesias ortodoxas que ya están en unión con el Papa, unión con la Iglesia Católica Occidental, pero de todos modos sigue esa división entre este y oeste, entre esos dos lados del mundo. Se divide la Iglesia, pero este es el misal que se usa en la Iglesia Católica Romana, que es la Iglesia fundada por Jesucristo, la Iglesia original. Y pues vamos a dar un vistazo y voy a estar hablando y moviendo el libro de cómo se divide para que ustedes sepan cómo usar el libro, dónde están las cosas y si un día les toca ser sacristanes y les dice el sacerdote, el celebrante, busca esta misa, sepan rápido dónde está y puedan hacer de buena ayuda en una parroquia. El misal romano, que es este libro, está dividido en tres partes fundamentales y muy importantes. Está dividido en tres partes: en documentos, es la primera parte; el cuerpo de misal, que es la segunda parte, que viene siendo casi todo el misal; y después viene el apéndice. El apéndice
viene siendo como en cada libro lo último, en donde están el índice, donde están varias cosas extras, le podemos decir, para el misal. ¿Qué contienen los documentos? La parte de documentos. La parte de documentos contiene en sí documentos de la iglesia, como cartas de aprobación, promoción y de edición de cada conferencia de obispos de cada país o región. Claramente este libro va a tener cartas de la conferencia de obispos aquí de Estados Unidos. La Constitución Apostólica Misale Romano. El documento de la Constitución Apostólica de Pablo VI Misale Romano es el que promueve y aprueba este nuevo misal post Concilio Vaticano II. Y lo que me encanta de ese documento, el cual lo tengo aquí, es que lo compara con el misal romano que fue promulgado en 1570 por nuestro predecesor San Pío V en el concilio de Trenton. La misa de San Pío V es la misa que se conoce como la misa tridentina, la misa de antes, la misa pre-concilio Vaticano II. Esa es la misa de San Pío V, y el misal que se usaba en esa misa fue promulgado por San Pío V. Y San Pablo VI quiso que con este nuevo misal, esta nueva orden de la misa, se comparara con este misal, dando a conocer que los tiempos estaban cambiando, que el Concilio Vaticano II dio ese cambio, y de la misma manera la liturgia debía cambiar para poder acomodarse a los tiempos y poder dar esa nueva evangelización. Y una de las cosas de Vaticano II fue que le dio más participación en todos los aspectos a los laicos, y ocupábamos una misa en la cual se le daba esa misma participación a los laicos. Entonces la Constitución Apostólica Misale Romano trata de complementar estos dos misales, estas dos maneras de la Santa Misa, para así lograr dar ese punto de vista de los frutos que da cada misal, que dio el misal de San Pío V y que espera que esta nueva misa dé. Y realmente hemos visto los nuevos frutos que esta nueva misa da. ¿Cuándo se sabe celebrar? ¿Cuándo se celebra? Como este misal nos dice que se celebre. Hay frutos, hay una buena manera de mirar a la liturgia, como se hacía antes con la misa de San Pío V. Y eso viene siendo lo que nos dice la Constitución Apostólica a Misale Romano. También hay unos cambios que se da, que él aprueba, que él quiere que se dé esos cambios para que se pueda celebrar una misa más entendible a las personas, más para que los laicos participen en la Eucaristía. Muy bien, después de ese documento de la Constitución Apostólica Misale Romanum, viene la ordenación general del misal romano. Ese viene siendo las instrucciones generales y el objetivo general de este misal. Es un documento largo en el cual se le explica al celebrante y a los interesados en liturgia y a los que usan este misal de cómo celebrar una misa en diferentes circunstancias, de qué se debe poner, qué debe haber, cómo se debe hacer las cosas en la misa y cómo se debe usar este misal. Esta es la ordenación general del misal romano, es las instrucciones generales de la Santa Misa en diferentes circunstancias, en diferentes momentos, en diferentes situaciones. Es lo que nos dice la ordenación general del misal romano. Yo tengo un libro en el cual tiene todo el documento de la ordenación general del misal romano, y dice todas las instrucciones y los objetivos generales de la celebración litúrgica post Concilio Vaticano II, cómo se deben hacer las cosas. Es como ese instructivo, ese manual para este libro que es el misal romano. Muy bien, después de los documentos, y les voy a demostrar le voy a demostrar con evidencia lo que acabo de decir. Tenemos siempre el misal romano debe estar
bonito, detallado, nuevo. Es el misal, todo lo que viene con la liturgia eh, debe de estar en buenas condiciones y con decoraciones litúrgicas, que lleve a la santidad de lo que se va a celebrar. Como vemos aquí, este, la portada de este misal tiene esta cruz con este como en oro, un libro que nos lleva al alfa y omega, el principio y fin, este, y este cáliz, que sabemos que en la celebración litúrgica el cáliz es uno de los objetos más importantes de la Santa Misa, y esta P que representa a Cristo. Muy bien. Lo primero que empieza con el misal viene siendo el misal romano, introduce el título del libro, como todo libro, y es el renovado por decreto del Concilio Ecuménico Vaticano II, que es promulgado por la autoridad del Papa Pablo VI y revisado por el Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II revisó muchos documentos, él hizo mucha reforma en la iglesia, muchas reformas muy buenas, y también nos dice que este misal romano es la traducción en lengua española, es la tercera edición típica latina y es para el uso en todas las diócesis de Estados Unidos de América y es aprobado por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos y confirmado por la sede apostólica. Entonces, este libro viene siendo publicado por New Jersey Catholic Book Publishing Corporation y viene siendo de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos. Ahora el misal nos da estos documentos. Aquí está la página en donde se da el permiso de publicar este libro a todas las diócesis de Estados Unidos. Y nos da el obispo que lo deja, que es el presidente del Comité para el Culto Divino de la Conferencia de Estados Unidos de Obispos. Y también se da el director ejecutivo, el secretariado del Culto Divino, que viene con una frase en latín, concordat cum originali, y se da el permiso de que se publique. Es el permiso de publicación de este libro a las diócesis de Estados Unidos. Después nos da un índice para saber dónde están las cosas, dónde están todas las misas, y es bueno para las personas que apenas están tratando de poder buscar una misa, es bueno entrar al índice, pero es mejor que uno no ocupe el índice, es mejor ya nomás abrirlo y saber en dónde están las cosas. Como vemos aquí está un decreto de la Sagrada Congregación para el Culto Divino de la Santa Sede en Roma, y da el permiso de que este libro se use, y da el permiso del culto divino para la Iglesia Universal, que viene siendo el misal romano. Le da el permiso de que este libro se decrete y se publique en todo el mundo. Después vienen más de Estado para Estados Unidos, vienen más cartas de la Conferencia de Estados Unidos, y después viene la Constitución Apostólica Misale Romano, y es la que les estaba hablando del Papa Pablo VI, su constitución que promueve este libro para su uso en toda la Iglesia Universal. Es muy hermoso el documento para leerlo, les digo que empieza a hablar los frutos del misal de Pío V y por qué el cambio y cómo este libro debe de dar el seguimiento como la nueva evangelización de la Iglesia post Concilio Vaticano II. Después nos da esta institución general del misal romano, la que les estaba hablando, que es institución general, se le conoce institución general del misal romano, también se le conoce como ordenación general del misal romano, y empieza dando las instrucciones con el proemio, de para qué es el misal, por qué la misa, por qué el otro, y después ya empieza con sus capítulos hablando sobre la estructura de la misa, las diversas formas de celebrar la misa, y diversas formas, y la disposición y ornato de las iglesias, cómo deben estar las cosas, todo lo que debe de ver con la liturgia y con la celebración de la Eucaristía. Eso viene siendo la ordenación general del misal romano, y da las instrucciones importantes para la celebración de cada misa. Tenemos que recordar que todo está basado en el documento de la Constitución Apostólica Sacramentum Concilium del Papa Pablo VI, que viene siendo uno de los documentos más importantes sobre la liturgia del Concilio Vaticano II. Entonces nos ayuda ese libro, todo lo que dice ese documento está en esta parte del misal. Muy bien.
Y también viene un documento aquí que viene siendo la carta apostólica Mysteri Paschalis Motu Proprio, de Pablo VI, donde se habla del año litúrgico y cómo se debe fomentar y debe formarse este calendario conforme al año litúrgico nuevo del Concilio Vaticano II. Muy bien, después nos da un calendario romano general, donde se habla de cada día y de los santos, que es muy útil para los que estamos en la liturgia, saber qué santo se celebra, qué se está celebrando este día, y va, si se fijan, dice enero, pero no dice el día, sino que se habla de vísperas, se habla de días diferentes. Muy bien, la segunda parte del misal romano viene siendo el cuerpo del misal. El cuerpo del misal muy importante. El cuerpo del misal se divide en 7 bloques. Los 7 bloques son el propio del tiempo, el orden de la misa, el propio de los santos, las misas comunes, las misas votivas, las misas rituales, misas para diversas necesidades y misas para difuntos. Esas misas se usan en todo el año litúrgico en diferentes necesidades y en diferentes situaciones, en la cual se necesita celebrar la Eucaristía. El propio del tiempo es el propio del año litúrgico. Comienza con el primer domingo de Adviento, que es el primer domingo con el año que arranca el año litúrgico. Primer domingo de Adviento, y corre toda la Navidad, la Cuaresma. Estas son las misas que cuando uno va a misa en esos días domingos. Entonces son todas las misas de domingo, o las misas, solemnidades y fiestas, o también las misas entre semanas que caen en la Cuaresma, en la Pascua, en la Navidad. Y tiene todas las misas del año litúrgico. Este es el orden del año litúrgico, que viene terminando con Pentecostés, y después nos da el tiempo ordinario y termina con la fiesta de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo. Entonces tenemos esta parte, es todo el misal, todo el tiempo litúrgico, el año litúrgico, comenzando con primer domingo de Adviento y termina con la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo. Así es como corre el año litúrgico. Y si se acuerdan de la clase del año litúrgico, el año litúrgico es el misterio pascual, es todo el misterio de Cristo, comenzando con el primer domingo de Adviento, con la espera de su primera venida, y con la espera de la Navidad, y termina con nuestro Señor Jesucristo terminando como Rey y Rey del universo entero. Es muy útil saberse de memoria el tiempo litúrgico. Si uno sabe el tiempo litúrgico, es muy fácil poder encontrar una misa. Por ejemplo, si alguien nos dice encuentra el tercer domingo de Cuaresma, pues aquí está Adviento, iríamos más adelante a buscar la Cuaresma. Aquí está la segunda semana, claramente la tercera semana está aquí. Ahí está la tercera semana de Cuaresma. Y si claramente si quieren buscar de Pascua, pues le vamos a dar más para adelante y encontraremos la Pascua. Aquí está la Semana Santa, la Semana Mayor, con Domingo de Ramos. Y al último de esta Semana Mayor está ya la Misa de Pascua, que viene siendo con la Vigilia Pascual, comienza. Y el Misa de Domingo está aquí, Misa del día de Domingo de Resurrección. Y después continúa con todos los domingos de Pascua, terminando con la solemnidad de la Ascensión del Señor y Pentecostés, y nos lleva directamente a el tiempo ordinario. Y al último tiene fiestas al Señor importantes que caen en el tiempo ordinario y que caen en lo que viene siendo el año litúrgico, que viene siendo el Santísimo Cuerpo y Sangre de Jesucristo nuestro Señor, y Sagrado Corazón de Jesús y nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo. Fiestas que caen en el tiempo ordinario, solemnidades especiales que caen en el tiempo ordinario y en el año litúrgico. Esto viene siendo la segunda parte del misal, el primer bloque de la segunda parte del misal, que es lo más que lleva, y es el propio del tiempo. Después del propio del tiempo venimos con algo muy importante para la celebración, que es el ordinario o el orden de la misa. Hay sacerdotes nuevos que a veces pues no se saben todo de memoria todavía.
y tienen que saber qué decir en diferentes partes de la misa. Hay sacerdotes que les gusta usar el misal romano al principio de la misa para los ritos iniciales, y claramente un sacerdote debe usar el misal romano para las plegarias eucarísticas y para la consagración. Hay diferentes consagraciones, plegarias para la consagración, todas diferentes, y es casi muy difícil que un sacerdote se lo sepa de memoria. Por eso el misal romano ayuda al sacerdote en las partes de la misa que pueden ser diferentes dependiendo en los tiempos litúrgicos o en las misas que se vayan a celebrar. Comienza el ordinario de la misa con los ritos iniciales, como toda misa, los ritos iniciales, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este misal es muy bueno porque nos da la opción cantada o la opción dicha, escrita, y se va, corre hasta la liturgia eucarística. Esta sería la liturgia, ritos iniciales, liturgia de la palabra, y después la parte más importante, que es la liturgia eucarística con las ofrendas. Después nos lleva a una parte que se llama la parte de la plegaria eucarística, donde están los prefacios. Adviento tiene sus prefacios, la Pascua, Navidad tiene su prefacio, cada tiempo litúrgico tiene su prefacio especial. A veces hay 1, 2 o 3 o hasta 5 prefacios para cada tiempo, dependiendo de la misa y en lo que se esté hablando en el Evangelio, lo que se nos esté dando en esa celebración. Igual manera, esto está en orden del tiempo litúrgico. Como ven, termina. Después hay prefacios para santos especiales, para la Virgen María, para la Eucaristía, para mártires, para muchas misas que se celebran en la iglesia todos los días del año. Muy bien. Después de las plegarias eucarísticas comenzamos con después de los prefacios de la Eucaristía, seguimos con la plegaria eucarística, es la consagración, todo lo que debe llevar a la consagración, que son largas, esa parte es un poco larga, y es muy difícil que el sacerdote se la sepa de memoria. Hay 4, no estoy mal, creo que hay 4 plegarias eucarísticas. Comenzamos con la más... con una de las más largas, que es el canon romano, y esta es la primera plegaria eucarística. Y pues dicho todo esto, pues tiene muchas cosas diferentes. Claramente hay mucho que mirar, mucho que ustedes podrían mirar en su misal. Esta es la primera plegaria eucarística, y el sacerdote, ya esta parte es más movida por el sacerdote que por otra persona, es más movida por los diáconos, el sacerdote, durante la celebración. Entonces no nos debemos de preocupar mucho que hay aquí, sino que es todo lo que se dice durante la consagración. En la segunda viene siendo el que más escuchamos, y es la más famosa, es la plegaria eucarística más usada, que es: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. La más usada, la más fácil, la más corta. Y después viene el tercero, de igual manera. Viene la tercera plegaria. Y la cuarta plegaria eucarística. Son 4 plegarias eucarísticas que la iglesia da. Y en el apéndice, que es la última parte, hay otras plegarias que se pueden usar también en las misas, en diferentes tipos de misas, diferentes circunstancias. Muy bien, después de la cuarta plegaria eucarística, se nos viene dando lo que es el rito de la comunión, que es lo que viene siendo el Padre Nuestro, y después la paz y el Cordero, y termina con el rito de conclusión y las bendiciones especiales. Tenemos esta cruz que nos dice que es el libro de las bendiciones, y aquí hay bendiciones igual dependiendo en cada celebración de cada tiempo litúrgico u otras misas en diferentes necesidades. Muy bien. Y después nos viene dando un apéndice. A veces el apéndice al ordinario de la misa viene al final, o viene también aquí en el orden. En este caso, el apéndice del ordinario de la misa viene pegado al orden, y es más fácil para el sacerdote. Y tiene 4 plegarias eucarísticas que el sacerdote puede usar durante la celebración eucarística. Muy bien, después de esta parte, segundo bloque del cuerpo de misa, viene el propio de los santos. El propio de los santos
La palabra lo dice, las misas para los santos. Cada día, semanas, cada día del año hay un santo, a veces no hay santo, pero hay un santo que conmemoramos dependiendo el día que estamos en el año litúrgico. Tenemos santos para enero, tenemos santos para febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Hay santos todos los días, hay muchos santos que la iglesia recuerda, que la iglesia tiene en memoria eh, todos los días del año. Y hay misas que, por ejemplo, para los santos hay misas, memorias libres, que el sacerdote, si quiere recordar en la misa al santo, o no, es memoria libre, y hay memorias obligatorias, que son misas a los santos que se deben hacer. Por ejemplo, los apóstoles, todos los apóstoles tienen su misa, y es misa memoria obligatoria. Y vemos que esta parte tiene a muchos santos a la iglesia cada día, el día que se celebren. Hay santos que solamente se celebran en las diócesis de los Estados Unidos, y hay otros que se celebran en las diócesis de México, y dependiendo el misal de donde venga, se va a dar enfoque más a los santos que se celebran en Estados Unidos. Muy bien. Después de esta parte del propio de los santos, vamos a ver la cuarta parte del misal, que viene siendo las misas comunes. Las misas comunes son misas que se les da, que se hacen por diferentes circunstancias, no circunstancias, sino por al Señor, a la Virgen María, a santos mártires, pastores, educadores, y cuando se dedica a una iglesia. Estas son las misas, son comunes: mártires, vamos viendo pastores, vírgenes, santos y santas. Y al Señor también hay una misa con el Señor. Y viene bien, aquí esto es para la iglesia, la dedicación de una iglesia, para la Virgen María, y para santos como mártires, pastores, vírgenes y otros santos y santas. Cada vez que queremos celebrar es una misa especial para ellos, y puede que no es su día, pero les queremos celebrar una misa. O a veces que el misal, el propio de los santos solamente tiene la oración colecta, y que tal que queramos hacer toda la misa por el santo, se puede usar un común. Por ejemplo, si el santo era un doctor de la iglesia, pues usa el común de los doctores. Si el santo era una virgen o un virgen, se usa el común de vírgenes. Si el santo era un mártir, pues se usa el común de mártires, dependiendo a la celebración. Muy bien. Después viene la quinta parte, el quinto bloque del misal de las misas, y viene siendo las misas rituales. Misas rituales vienen siendo misas que van con los sacramentos. Un sacramento se puede celebrar con misa o sin misa. Y es más significativo que se celebre con misa los sacramentos. Por ejemplo, un bautismo puede celebrarse con misa o sin misa, una confirmación igual, una boda igual. Es dependiendo a lo que es, pero es más importante que se haga con la Eucaristía, porque el sacramento de la Eucaristía es la cima, es el énfasis de todo. Es el sacramento de todo sacramento, y pues es muy importante que todo sacramento se celebre con una misa. Y tenemos para los catecumenados, para los bautismos, para la confirmación, para las órdenes sagradas y para el matrimonio. Son misas que se celebran para cada como misa ritual. También hay misas para la bendición de un abad, una abadesa, que viene siendo en los monasterios, para consagrar vírgenes, para la profesión religiosa, renovación de votos, todas esas misas, o para la dedicación de una iglesia o un altar. Siempre que se va a dedicar una iglesia, es como la inauguración de una iglesia nueva o un altar nuevo, se debe hacer una misa especial en ritual para la dedicación de estos. Después de las misas rituales vienen las misas votivas. Las misas y oraciones para varias necesidades y para diversas circunstancias. La iglesia celebra la Eucaristía
para todo, hay misas para todo. La misa es la oración universal, es la oración más importante para los católicos. Y hay misa para todo. Por ejemplo, si queremos un día hacer una misa por la Santa Iglesia, por la Iglesia Universal, sea por algo hermoso que esté pasando en la iglesia, o porque la iglesia está en problemas o algo, queremos una misa por la iglesia, aquí el misal nos da una misa especial por la iglesia, y nos da opciones para decidir cuál misa queremos usar. Pues, se puede hacer una misa por el Papa, por un obispo, cuando se elige el Papa o el obispo, es de cuenta una misa especial. Estas son como misas especiales, por laicos, para toda necesidad de la iglesia, cuando hay problemas en la sociedad, cuando se elige un presidente, para todo hay una misa. Son diferentes circunstancias públicas y diferentes circunstancias que el mundo a veces pasa y necesitamos una misa especial para eso. Para eso están las misas de diferentes circunstancias. Después viene la parte número... Ya perdí el número, pero viene la parte de misas votivas. Las misas votivas son misas especiales al Señor o a la Virgen María, o a otros santos muy especiales e importantes para la iglesia. Empezamos con la Santísima Trinidad, que es la cima, es nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y después se nos da misas especiales para su divina misericordia, para nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, para el misterio de la Santa Cruz. Son misas especiales a lo que viene siendo enseñanzas católicas muy importantes, para dogmas o la doctrina que es la iglesia, doctrina verdadera, que es muy importante para las celebraciones litúrgicas. Venimos con muchos para nuestro Señor Jesucristo. Después tenemos para el Espíritu Santo y para la Virgen María. Tenemos para la Virgen María, para los ángeles, para San José y otros santos muy especiales para la iglesia, para todos los apóstoles, que son los santos más importantes de una manera para la iglesia. Yo diría que tuvieron contacto con Jesucristo más, como la Virgen María y los apóstoles, San José, San Pedro y San Pablo. Todos estos santos que son muy especiales, son esas misas votivas especiales para ellos, que se pueden celebrar en su mismo día o en diferentes días del año, no importa cuándo. Muy bien. Después tenemos las misas para difuntos. La Iglesia Católica enseña que los difuntos debemos orar por ellos, especialmente por los que están en el purgatorio, y por todos los que han muerto, para que lleguen con el Señor y puedan estar con el Señor para siempre. Es muy importante rezar por ellos, para que alcancen lo que es la vida eterna. Esta misa de difuntos viene siendo la de exequias. Misa de exequias quiere decir misas funerales. Y nos dan la misa para los funerales, misas para cuando estamos en Pascua y cuando estamos fuera de la Pascua, y nos da diferentes misas de exequias, por ejemplo, por niños bautizados, por niños no bautizados, por adultos, para todo tipo. También tenemos en el aniversario de su fallecimiento, y también tenemos para diversas conmemoraciones a los difuntos, para un difunto, para muchos, para todo. Tenemos para los difuntos, por el Papa, por obispos, sacerdotes, religiosos, por un diácono, por todos aquellos por diferentes difuntos que a veces necesitamos orar por ellos para una celebración eucarística por los difuntos. Tenemos una misa especial para cada uno, para cada quien. Después de la misa de exequias y difuntos tenemos el apéndice. El apéndice nos ayuda nos da misas extras, ¿verdad? Misas extras que se nos da. Por ejemplo, el apéndice 1 nos da fiestas patronales. A veces hay países que tienen su fiesta patronal y pues que tal que hay argentinos y pues es la bienaventurada Virgen María de Luján, que es la patrona de Argentina, y pues que como acá no hay Virgen de Luján, pues no tenemos misa para celebrarle. No, la iglesia como es universal y hay
para todos los países. Nos da una misa especial para esta, es la patrona de Argentina. También tenemos para Colombia, para Cuba, para muchos países se nos da una misa especial por sus santos patrones. También tenemos textos musicalizados. ¿Qué tal que el sacerdote sea bueno para cantar y quiera cantar la misa? Es muy hermosa cuando se canta, entonces se nos ayuda con este apéndice. El apéndice nos da extras para celebrar la misa y adaptarnos pastoralmente a lo que se necesite. Y nos da otras bendiciones, otros ritos y otros formularios para la oración de la iglesia. Y hay textos alternativos. Si no queremos usar el texto del orden, podemos usar estos textos que la iglesia nos da para celebrar la celebración. Y todo esto debe de estar, se puede elegir estos textos dependiendo a lo pastoral. El sacerdote, en su poder pastoral, él puede elegir estos textos que están en el apéndice. Es legal, es legítimo usar estos textos porque son muy importantes. Muy bien. Y este es el final del misal romano. Este es el misal. Yo invito a que ustedes en su parroquia un día se junten, los que son más amantes de la liturgia, y miren el misal que tiene y aprendan a usar el misal porque es muy importante. Hay sacerdotes que a veces ocupan ayudantes y es muy bueno cuando un laico sabe usar el misal. Y también se procura que el misal se use lo más que se pueda, que no se no saquen textos de otros lugares en donde no están aprobados por la iglesia, sino que sea de este libro. Y este libro contiene todo y no se debe cambiar este libro a textos de otras partes. Debe tomarse los textos de este libro porque este libro está aprobado por los obispos, editado por los obispos, revisado por los obispos, y pues esto es lo que nos deja lo que decimos la sucesión apostólica, el poder apostólico de los obispos para nuestro culto divino al Señor, nuestro culto público. Entonces, este es el misal romano, muy importante. Claramente puedo hablar mucho sobre el misal romano y cada parte y todo, pero en lo general, es lo que debe saber el laico sobre este misal. Sepan usar. Bueno, si ustedes son sacristanes, yo espero que haya sido este video de mucha ayuda para los sacristanes y sepan encontrar las misas en el misal romano. Vuelvo a recordar las partes del misal. Tenemos los documentos, que es en donde se nos da la aprobación y el decreto de poder usar este misal, que es un misal que se puede usar en la Iglesia Universal. Este misal se puede usar, yo diría, en la Iglesia Universal, pero especialmente en las diócesis de Estados Unidos. Después tenemos el cuerpo del misal, que viene siendo casi toda esta parte, mucho más que esta parte, viene siendo toda esta parte, aquí está, toda esta parte viene siendo el misal, el cuerpo del misal, que es la mitad de todo el libro, y contiene la primera parte, que es el propio del tiempo. Este es el propio del tiempo, está en orden del año litúrgico, cada misa, domingos y solemnidades y fiestas del año litúrgico. Después tenemos el ordinario de la misa, es en donde está todo el orden de la misa. Y con esto también tenemos el propio de los santos, misas para los santos, diferente santo cada día. Después tenemos el común, las misas comunes para dedicación de una iglesia, un altar, para la Virgen María, para los mártires y los pastores, vírgenes, doctores y santos y santas de la iglesia. Después tenemos las misas rituales para los sacramentos y para otros ritos que se usan en la iglesia católica. Después tenemos por diversas necesidades para la iglesia, para nuestra vida pública, para todo lo que se necesite, misas especiales en necesidades universales, podemos decir. Y también tenemos la parte votivas a nuestro Señor Jesucristo, a la Santísima Trinidad, a la Virgen María y al Espíritu Santo y a otros santos y santas del Señor. Después tenemos misas de difuntos o exequias, terminando con el apéndice, con todas las misas especiales y esos extras y textos musicalizados y todo lo extra que se usa para la celebración de la Santa Misa. Este es el misal romano. Espero que este video haya sido de mucha importancia para su vida litúrgica y
que después de este video sepan usar el misal, tengan el misal más familiar, poder más familiar con ustedes y puedan usarlo más fácil. Encontrar una misa y sean de mucha ayuda en sus parroquias, especialmente en la liturgia y la celebración de la Eucaristía.